parte esta de la parte de cálculo vectorial. Aquí yo puse algunas láminas, yo se los voy a compartir de lo que son las coordenadas curvilíneas, pero nosotros solo la vamos a definir. Normalmente en clase si quieren voy a hacer algún video, fíjense, para que ya quede eso siempre. Entonces aquí, por ejemplo, es necesario en esta parte de los cálculos de fuerzas eléctricas, campos y todo eso, el definir lo que son sistemas de coordenadas rectangulares. No solo las cartesianas, sino que también de este estilo. Entonces, si ustedes notan aquí, estas son las cilíndricas, ¿verdad? Entonces, en cilíndricas definimos estos tres vectores unitarios, a ρ, a φ y a z. Y si ustedes notan, cuando usted tiene un ρ fijo, entonces lo que genera, perdón, cuando tiene un φ fijo, aquí tenemos el ángulo, miren, φ1, entonces lo que generamos es un plano, ¿verdad? Porque tenemos libre a ρ de crecer, o sea, puede ir de 0 hasta infinito, y tenemos z libre de crecer de 0 a infinito, ¿verdad? Igual de menos infinito a infinito, ¿verdad? Entonces cuando usted tiene un ángulo fijo, pues aquí usted tiene un plano. Estas coordenadas sirven cuando tenemos este tipo de superficies, ¿verdad? A veces vamos a tener geometrías similares a esta, entonces ahí se hace idóneo trabajar este tipo de coordenadas. Miren cuando tenemos el z constante. Cuando tenemos el z constante, entonces nosotros lo que hacemos es generar un plano. Tenemos ρ libre y φ pues básicamente da la vuelta completa. Y ¿qué más? De ahí cuando tenemos un ρ constante, lo que tenemos es un cilindro, ¿verdad? Que es lo que está aquí dibujado. Esas son las coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Hay una manera de generarlas, o sea, hay una forma general de calcular todo esto, y a veces lo que va a interesar, por ejemplo, es la parte esta de los diferenciales de área y de volumen, ¿verdad? También lo que es el diferencial del vector posición, porque en base a eso está definido la fuerza de Coulomb. Entonces, ustedes pueden comprobar esta parte, miren, de que se cumple esa relación de que X es igual a ρ coseno de phi, Y igual a ρ seno de phi, Z igual a Z. Eso es porque el ángulo está acá, ¿verdad? Entonces, si ustedes notan, aquí tengo X, entonces aquí queda coseno. Y seno está asociado con Y. Y el vector ese que están viendo, ρ1, entonces sería un vector que tiene magnitud ρ1 y que tiene entonces ángulo phi. Y con eso ustedes se acuerdan que se definen lo que son las componentes, ¿verdad? Es la misma idea. Si ustedes elevan al cuadrado cada uno de estos y la suman, les da este resultado, ¿va? Si dividen Y entre X, le da este resultado, ¿va? Y también tenemos, bueno, que aquí trabajamos con estos tres vectores unitarios, ¿verdad? El ρ, el phi y el z. Con geometría se puede calcular esto. Si quieren, yo se los voy a colocar ahí la demostración después para que miren. Y también es importante el saber definir el vector posición. Aquí en 200 tal vez no va a ser tan trascendental el saberse las coordenadas curvilíneas. La mayoría de cosas que usted va a hacer, la mayoría va a ser en coordenadas cartesianas, pero cilíndricas todavía se logran ver algunos casos. Ya esféricas, ya eso lo ven ustedes en la otra clase que llevan, ¿verdad? Lo que llevan algunos. Bueno, si usted deriva aquí el R, entonces le queda d ρ por ρ, ¿verdad? De ahí tenemos el otro, el ρ de phi, pero es porque podemos reescribirlo de esta manera, ¿verdad? Nosotros podemos reescribir de esta forma lo que es ρ y phi, y de ahí sale entonces esta relación. Hay otra forma más generalizada de hacerlo, ¿verdad? Pero nosotros vamos a tener esta información para escribir los diferenciales de potencial, los diferenciales de posición. Ya vamos a ver por qué son tan necesarios hablar previamente de eso. Bueno, yo les voy a comentar esta parte, yo les voy a hacer un video de eso para que vean lo de las áreas,
¿verdad? Por ejemplo, aquí el diferencial del área, creo que sí se mira, el A de Rho. Entonces ustedes tienen un Rho fijo. Entonces en este Rho fijo tenemos, digamos, si estuviera aquí, tenemos esta parte de acá que está definida con la longitud de arco que tenemos aquí abajo, Rho de phi, y el de Z, ¿verdad? Entonces por eso tenemos Rho de phi y de Z. Si tienen un phi fijo, entonces un phi sería esta pared, miren, esta pared de acá, la que estoy tratando de dibujar con el cursor. Entonces con este phi tenemos esta pared que es un de Rho y tenemos esta pared que es un de Z, ¿verdad? Entonces por eso tienen eso. El más y el menos es según dónde vaya dirigido el vector, ¿verdad? Puede ir dirigido hacia ustedes o en dirección contraria, opuesta. Entonces en términos de eso va a tener usted ese más y menos. Bueno, igual para el de volumen tenemos algo similar, ¿verdad? Pero como les digo, en este caso, bueno, no, este es en cilíndrica, sí. Entonces, si ustedes notan, aquí tenemos un Rho de phi, que es como esta porción, ¿va? Rho de phi, que es esta parte de acá, miren, un de Rho y un de Z. Entonces, con eso generamos el diferencial de volumen. Y aquí está en forma generalizada. Ese voy a tratar de colocarles ahí un video. Esta noción, este es un operador, ¿verdad? Los operadores lo que hacen es convertir un objeto matemático en otro, ¿verdad? Aquí lo que hace es generar una función a un vector. Entonces básicamente cambia del espacio R al espacio R a la N, ¿verdad? Porque tenemos estas, bueno, tenemos que esto es un vector, este operador. Va en términos de los vectores unitarios. Aquí es Rho unitario, phi unitario y Z unitario. Bueno, en esféricas pues ya es un poco más tedioso esta parte, ¿va? Pero como les digo, nosotros no vamos a ver estrictamente esféricas, vemos más cartesianas y cilíndricas. Pero igual, aquí tiraríamos un vector en forma radial, no sé si hay uno. Aquí, si no hay uno más. Aquí está el R, no sé si lo ven. Entonces este R, pues tenemos varias opciones. Podemos movernos con un ángulo θ, con un ángulo phi y con el R para generar una esfera, ¿verdad? Entonces en términos de eso se generan estas coordenadas. Pero eso yo se los voy a mencionar ya más detallado. Pero como les decía, esto nosotros no lo vemos tanto. Bueno, ya en la parte física, pues vamos a estudiar, dice aquí, lo de la interacción entre objetos eléctricamente cargados. Y lo que es la carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia, dice, asociada con partículas que constituyen el átomo. Entonces ahora para uno es más fácil decir, ¿verdad?, que el átomo está compuesto de protones, electrones y neutrones, pero hubo como una revolución histórica, ¿verdad?, de ideas para poder comprobar esto. O sea, primero se encontró que estaba el electrón y luego entonces se vio lo del núcleo y así, ¿verdad? Entonces esto también se sabe de manera experimental, ¿verdad?, que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Entonces eso lo podemos ver en ese experimento o en ese caso, ¿verdad? Ahí le dicen, bueno, tenemos dos varillas de plástico, dicen, no se atraen ni se repelen, pero si las frotas, entonces inducís carga y generas esa repulsión. En el otro aparece seda con vidrio, igual repulsión, ¿verdad? Y si usamos entonces varilla de plástico, dice, frotada con piel, y varilla de vidrio frotada con seda, entonces tenemos atracción. Entonces, bueno, ya ahí empezaron a querer, ¿verdad?, definir. Entonces empezaron a definir ahí, a querer saber la naturaleza, ¿verdad?, de la materia y por qué se daban este tipo de fenómenos. Solo se sabía de que se sucedía eso, ¿verdad?, pero no es que de manera inmediata llegaron a concluir de que habían electrones y protones.
Bueno, ya en cuanto a pues las propiedades de lo que son estas partículas subatómicas, entonces tenemos ahí lo que es la masa y lo que es la carga del electrón, protón y neutrón. Entonces esos valores pues a veces son importantes saberlos al momento de hacer cálculos. Entonces una de las cuestiones que se logró comprobar es que la carga es cuantizada. Significa de que nosotros no podemos tener cualquier valor de carga eléctrica, sino que vamos a tener valores enteros de este valor, ¿verdad? Entonces tanto el electrón y el protón tienen esa carga fundamental y cuando usted le mencionen de que un objeto está cargado eléctricamente, entonces lo que le van a decir es un número entero de veces esa cantidad. Entonces esa es una propiedad que tienen las partículas subatómicas. Pues bueno, también a veces es bueno, se trabaja la carga, ¿verdad? Es muy pequeña la que se trabaja y a veces se usan entonces este tipo de simplificaciones, ¿verdad? El micro, el nano y el pico. Entonces esos valores vale la pena que ustedes los recuerden porque es común que le diga que un objeto, ¿verdad?, está cargado en ese tipo de unidades. Bueno, entonces en cuanto al átomo, se sabe que se hizo un experimento con una lámina de oro, ¿verdad? Antes creo que era Thomson, ya había con el tubo de rayos catódicos ya había encontrado de que al someter un gas en un campo eléctrico, se desviaba igual con un campo magnético, ¿verdad? Y de ahí logró pues verificar de que existían cargas eléctricas negativas o lo que es el electrón ahora, ¿verdad? Pero con la cuestión esta del núcleo no se sabía, ¿verdad? Y habían varios modelos que intentaban explicar este fenómeno, o sea, este modelo, ¿verdad?, o este átomo. Entonces al final lo que se entiende es que es muy pequeño. Miren, andan en el orden de 10 a la menos 15 y está solo concentrado lo que son los protones y los neutrones. Se hizo este experimento con láminas de oro, miren, y lo que hicieron es lanzar partículas alfa. Lo obtuvieron por medio de la desintegración de un elemento radioactivo. Y entonces esas partículas alfas tienen una carga positiva. Y lo que pasaba, lo que se esperaba era de que las desviaciones fueran pequeñas, ¿verdad? Porque había un modelo, en este caso el modelo de Boudin, se pretendía que el átomo estaba uniformemente distribuido los electrones y protones, porque ya sabían de que se tenía esta neutralidad de carga, ¿verdad? Solo al momento de que generas este tipo de experimentos empezás a inducir carga, pero los objetos, la mayoría están eléctricamente neutros. La sorpresa fue que se generaron desviaciones, inclusive de que la dirección de las partículas alfa iban en dirección contraria al lanzamiento inicial, ¿verdad? Entonces ahí creo que fue Rutherford, el que dijo que hizo este experimento y básicamente pues hizo una analogía ahí, ¿verdad? Que como que usted disparara y le rebotara la bala a usted, ¿verdad? Entonces al final se cambió ese modelo de Boudin a lo que es la concentración del núcleo con la carga de protones y neutrones. Igual no cuadraba la masa, ¿verdad? Y lo que es la parte la parte de la masa, entonces eso vino a dar la idea de los neutrones. Aquí les voy a dar un video para que lo vean ustedes. Solo le dan clic a este enlace, miren, y pues ahí le va a explicar él qué tan pequeño es el núcleo y qué analogías se pueden hacer en cuanto al tamaño del mismo. Entonces él hace varias comparaciones con un estadio, con una casa, con un arándano y pues le da una mejor idea de lo que es en este caso el tamaño del núcleo, ¿verdad? Qué tan pequeño es. Bueno, este es similar al de arriba, ¿verdad? Nosotros podemos inducir carga, ¿verdad? En este caso, entonces, otra cosa que debemos nosotros saber es que, cuando hacemos este tipo de experimentos, no estamos creando carga, sino que simplemente estamos,
transfiriendo lo que es cierta carga y por eso entonces quedamos con un exceso. Entonces cuando ustedes ven esa carga positiva y negativa, no es que solo está conformado con carga positiva, ¿verdad? Y lo que se debe entender es a veces es que hay un exceso o deficiencia de electrones, ¿no? ¿Verdad? Porque el núcleo, recuerden que hay otro tipo de fuerza especial que está pues manteniendo el núcleo unido, ¿verdad? Entonces básicamente es exceso o deficiencia de electrones. Aquí es otro tipo de experimentos, miren. Ustedes notan ahí si tenemos de la misma carga, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que, bueno, básicamente aquí lo que le dice es, tenemos el elemento neutro de esa pelota, ¿verdad? Pero al acercar los electrones se van acercando a la región de esta parte, ¿verdad? Porque está cargado positivo. De ahí lo que hacemos nosotros es transferir carga y luego entonces se queda ya con una deficiencia de electrones y se genera la repulsión. O sea que inicialmente tenemos una atracción a pesar de que el elemento, de que el objeto está neutro, pues al aproximarse esta carga, este exceso, ¿verdad? Genera esa atracción. Y bueno, aquí serían los efectos que se resumieron en una de las diapositivas anteriores, ¿verdad? Que decía que bueno, misma carga se atraen, diferente carga se atraen, misma carga repele. Bueno, de ahí, aquí ¿qué sería? Aquí tenemos una atracción, pero venimos nosotros y creo que aquí lo que pasa es que vamos a neutralizar, sería, ¿verdad? No, ahí es que lo que haríamos es que dejamos, tenemos cargas positivas y negativas, hay atracción, ¿verdad? Pero al acercar esa fuente con exceso de carga positiva, lo que hacemos es concentrar los electrones en una región y luego separamos entonces las pelotas y cada uno conserva el exceso que tenía, ¿verdad? Eso creo que es lo que sucede ahí. Bueno, ya para terminar, pues ahí hay un experimento, ¿verdad? Con lo que es la balanza de torsión, creo que hizo Coulomb para poder definir este valor de fuerza. Entonces, aquí lo que tenemos es que este R, miren, este R es un R unitario. Aquí tal vez no le escribí, pero es un R unitario. Recuerden que el vector unitario tiene esta propiedad, que al final lo único que nos dice es la información acerca de la dirección del vector o la fuerza. Y lo que vamos a hacer es medir este vector R, que va a ser en términos de estos dos vectores de posición. A uno le vamos a llamar el vector de campo y al otro le vamos a llamar el vector fuente. Entonces ya vamos a ver esa idea de campo, pero básicamente el R' sería, digamos, la varilla, como que esta de aquí, ¿verdad? La ubicamos en el espacio y entonces nosotros decimos, bueno, ese es R'. Y R sería entonces respecto a qué vamos a medirlo. Puede ser de que ahí esté otra partícula y queremos ver la fuerza entre ellos, entonces ese va a ser el punto de campo. Noten de que es inversamente proporcional al cuadrado, pero si lo trabajo en términos de R unitario. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros trabajamos las leyes de Newton, usted trabaja coseno y seno y hace sumatorias y todo eso. Si lo trabaja de esa manera, usted está trabajando con vectores unitarios, ¿verdad? Coseno de teta X más seno de teta Y. Ese es un vector unitario. Entonces, aquí a veces se reescribe esto y se coloca en términos del vector posición entre la magnitud de esto. Esta magnitud es el mismo R que está aquí abajo, miren. Entonces otra forma de escribir esta fórmula es el vector R sobre lo que es R a la 3, donde R es la raíz cuadrada de esta cantidad. Entonces al final queda R menos R' a la 3 medios y arriba queda el vector posición. Entonces ahí va a ser más que todo dependiendo de cómo ustedes quieran trabajarlo, pero dependiendo del problema a veces es más conveniente trabajarlo en esta forma, ¿va? Es decir, con el R posición, este vector, ¿verdad? Y abajo la magnitud de R al cubo. Bueno, terminamos con esas son las coordenadas que vamos a usar nosotros para el R.
Ese es el mismo que estamos viendo acá, el vector posición sobre su magnitud. Entonces, si lo trabajamos en coordenadas cartesianas, es x, x unitario, y, y unitario, z, z unitario. Si lo trabajamos en cilíndricas, es r, r unitario, más z, z unitario. Y aquí sí lo escribí bien, el vector r sobre su magnitud. Entonces, en términos de eso, nosotros vamos a escribir la ley esta. Otra cuestión es que tenemos que esto obedece a lo que es la parte de superposición. Es decir, que si usted tiene un punto en particular que quiere estudiar, entonces puede ver las interacciones de las demás partículas respecto a ese punto. Y ahí entonces es donde viene lo que hemos hecho anteriormente con la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? También lo vamos a ver con el campo, etc. Entonces, bueno, hasta ahí vamos.